Quizá les ha pasado en alguna ocasión que de repente se va la luz en casa y no saben qué hacer. Es importante conocer qué debemos hacer en caso de un corte de luz o una avería, y para sacarnos de toda duda, hoy nos acompañan desde Hogar Más Vida Javier Tomás, gerente. Bienvenido. Hola, buenos días Pilar y buenos días a todos los espectadores y oyentes. Y también está con nosotros Raquel Abusada, terapeuta ocupacional. Bienvenida, Raquel. Hola, buenos días. Me ves que soy un poco enfriadita, así que igual tengo la voz un poco mal. Bueno, esperamos que oírte alto y claro, porque es un tema muy interesante y muy importante, Javier. Pues sí, la verdad es que, como siempre decimos, la seguridad en los entornos donde vivimos las personas es una cuestión de vital, y digo vital porque nos va la vida en ello, de vital importancia, ¿verdad? En muchas ocasiones no le damos esa importancia que tiene, ya no solamente el corte de luz, porque al fin y al cabo un corte de luz es que se nos vaya la corriente eléctrica y nos genera un trastorno, pues tanto en electrodomésticos, que es lo que menos, digamos, importancia tiene. Sí que, por ejemplo, el frigorífico, cuando tenemos la comida dentro del frigorífico, pero claro, si vamos avanzando un poquito más hacia adelante, tendríamos aparatos que, bueno, pues podrían depender la vida de una persona en ellos, respiradores, vacunas, medicinas, etcétera, 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 ¿no? Toda una serie de componentes, por lo que desgraciadamente ahora mismo nuestra forma de vida depende de la electricidad. Entonces, esos cortes pueden venir por muchas situaciones, pero bueno, pues aquí estamos para intentar transmitir esas posibilidades, el por qué y cómo poder intentar solucionarlos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando hay un corte de luz? Pues lo primero que debemos hacer es, como en todas las emergencias, no perder la calma. Eso es lo fundamental, ¿no? Primero, no perder la calma, porque puede ser por muchos motivos. Puede ser simplemente porque es a nivel general de la calle, que la empresa suministradora o bueno, pues ha habido un problema y va a retornar, con lo cual es conveniente pues hablar con el resto de vecinos a ver si tienen ese mismo problema, o bueno, pues ver si es un problema interno, si es un problema, un pico de tensión o cualquier cosa sencilla que se ha generado en la instalación, pues simplemente acercarnos al cuadro de la entrada, verificar que todos los diferenciales y dispositivos de protección están armados, o sea, están con la pastillita, la pestaña hacia arriba, y verificar que hay corriente. Hay veces que también ocurre con los contadores inteligentes por sobreconsumo. Hay veces que enchufamos más de la cuenta. Nuestras instalaciones nos pensamos que aguantan todo lo que queremos. Antes teníamos un IGA en la cajita de la entrada de protección de circuitos que saltaba cuando había más consumo del que teníamos contratado, pero ahora mismo son los contadores que, al ser automáticos, automáticamente nos cortan la corriente. Entonces, como bien digo, hay que intentar mantener esa calma y simplemente pues ver de dónde puede provenir esa incidencia, y sobre todo, una vez que vemos que hay un problema, pues automáticamente ponernos en manos de los profesionales, ¿no? Que por eso estamos ahí, Hogar Más Vida, para intentar aportar esa solución, ¿no? Claro, cuando hablabas de que nos pensamos que lo aguanta todo, es que tenemos esas regletas en casa con 5 huecos, 6, 7, y pensamos que se puede enchufar una cosa en cada hueco y tenerlo todo funcionando, pero hay que tener cuidado con los electrodomésticos que enchufamos, y algunos nos pueden dar alguna sorpresa incluso. Efectivamente, tenemos, bueno, dentro de lo que son las regletas, o más comúnmente llamado ladrones, ¿no? Las bases múltiples, tenemos de diferentes tipos, como todo en el mercado. Tenemos las más sencillitas, económicas, que tenemos, que llevan incluso un interruptor, u otras que no lo llevan, pero que simplemente es un interruptor de on-off. Y después también tenemos con protección de sobreconsumo de cortocircuito, que saltaría ese pequeño interruptor eliminando el riesgo, ¿verdad? Normalmente todos solemos tener regletas de sencillas, de ir enchufando. Claro, estas regletas suelen estar preparadas para 10 amperios. 10 amperios serían 2.300 vatios. Es tan sencillo como multiplicar la potencia por los vatios, o sea, los voltios por la potencia, y sacaríamos los 2.300 vatios. 2.300 vatios lo tiene cualquier estufa, cualquier secador, cualquier aparato que tengamos. Entonces, claro, cuando nosotros conectamos más aparatos de los que aguanta esa regleta, generamos un sobrecalentamiento, porque no está preparado para soportar esa tensión. ¿Eso qué hace? Que se sobrecaliente, y ese sobrecalentamiento puede generar un incendio. Ese incendio, actualmente al año se producen más de 7.300 incendios en España, todos generados por problemas eléctricos.
Y no es lo peor es el número de muertes que se generan, sobre todo en personas mayores, ¿verdad? Que pues en muchas ocasiones por instalaciones eléctricas que están antiguadas, que no se revisan, que no se tiene control sobre pues lo que hablamos, son instalaciones viejas que a base de poner bases múltiples vamos enchufando todo lo que vamos comprando y no nos damos cuenta que podemos tener un accidente que, pues como decía antes, es vital, es nuestra vida la que está en juego. Ya no solamente que se queme la regleta, que es una de las opciones, sino que nos electrocute a nosotros, ¿no? Entonces, es una cuestión a tener muy en cuenta porque, bueno, pues el hecho de tener diferenciales, el hecho de tener, bueno, diferentes dispositivos de protección es lo que nos permite mejorar nuestra seguridad, ¿no? Entonces yo creo que ahí sobre todo es importante revisar esas instalaciones, el estar al tanto de qué potencia o qué podemos conectar y a partir de ahí, pues bueno, ir jugando, entre comillas, con nuestra seguridad, ¿no? Ir jugando con nuestras instalaciones para ver hasta dónde podemos llegar o qué tenemos predispuesto para poder enchufar. Hablando de las instalaciones, ¿hay algún signo, alguna señal que se produzca antes de llegar a un colapso total? A ver, pues tenemos muchísimas, ¿no? Realmente, claro, la electricidad es una de las cosas que no se ve, no es como el agua. El agua tenemos una fuga y la vemos. En la electricidad no se ve la luz. Sabemos que los electrones van pasando y la luz se enciende y le damos al interruptor y la luz se enciende, ¿verdad? Enchufamos y funciona. Pero desgraciadamente, si no tenemos, hay sistemas de protección dentro de la vivienda que detectan todas estas fugas, ¿no? Tenemos sistemas, por ejemplo, los diferenciales, que si hay una derivación a tierra, salta ese diferencial o hay un contacto indirecto. Un contacto indirecto es cuando la persona toca una masa metálica. Por ejemplo, tocamos el lavavajillas, el fregadero, tocamos un grifo, tocamos pequeños aparatos o pequeños elementos metálicos que lo que hacen es que transmita la corriente, pase a través de nuestro cuerpo y derive a tierra. Para eso está el diferencial. El aparatito que lleva el botón, aquí tenemos uno de ellos preparado, es el aparatito que tenemos en la cajita de la entrada que lleva el botoncito, ¿verdad? Todos llevan pestañas, pero hay uno que lleva un botoncito, pues ese es el diferencial. Y ese lo que nos hace es eso, evitar esos contactos indirectos que nos puedan electrocutar, ¿no? Pero lo que digo, lo más fundamental es prevenir, más que verlo, es prevenir que esas instalaciones están realizadas de manera adecuada. Por eso uno de los proyectos que llevamos en marcha desde Hogar Más Vida con los ayuntamientos y sobre todo con los pueblos es ese precisamente, ¿no? Ese proyecto de cuidando tu hogar y mejorando la vida de las personas, precisamente porque es en las zonas rurales donde, digamos, un poco más desatendido está todo este tema del mantenimiento de instalaciones. Muchas personas que bueno, pues lo que hablamos, nos limitamos a encender el interruptor y ver la luz, pero nos damos cuenta que en muchos casos hay todavía instalaciones de cableados muy viejos, bueno, pues instalaciones que no están acordes en seguridad, que no hay ningún tipo de protección y que, bueno, pues pueden generar un incendio y el facilitar que en esos accidentes mueran muchas personas, ¿no? Has mencionado antes, por ejemplo, que se puede llegar a quemar una regleta, ese olor a quemado. También, ¿qué otras cosas podemos notar antes de llegar al extremo de que se dispare el diferencial? Bueno, antes de que se dispare el diferencial podemos tener fallos de corriente, falsos contactos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de que se caliente los terminales de cualquier aparato, lo que hace es falso contacto y sobre todo el calor. El calor al tocar un enchufe, el calor al tocar una regleta, el calor, eso es porque hay un falso contacto o hay un sobreconsumo. Eso genera ya indicada que hay un problema muy grande de que probablemente se sobrecaliente y se queme. Claro, eso es lo que tenemos a simple vista. En las cajas de los empalmes, si el cableado no está acorde con la potencia que está consumiendo, es el cableado el que lo sufre, o las propias regletas que están dentro de las cajas, las fichas de empalme, para entendernos, ¿no? En ocasiones hemos visto cajas que abres la tapa y se ven las fichas quemadas, y es precisamente por eso, claro, eso tú no lo ves a simple vista, ¿no? Entonces, por eso os digo que es más importante la prevención y la revisión y el estar acorde, pues bueno, a esa normativa simple y sencilla que tenemos que tener en nuestra casa para evitar que todo esto vaya mucho mayor, ¿no? Claro. Que realmente se genere un accidente que incluso en muchas ocasiones, como hemos dicho, en más de 7.000 muertes al año sean provocadas por fallos eléctricos. Prevenir, mantener la calma que hemos dicho antes. Claro, todos nos podemos sorprender con un corte de luz o con una avería en el hogar, pero especialmente problemático puede ser para una persona, por ejemplo, con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad, ¿no, Raquel?
Claro, ahí nos encontramos con un problema. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida puede llevar una silla eléctrica. Entonces, esta silla eléctrica lo ideal es que lleve una batería de repuesto. O sea, que lleven baterías de repuesto que se encarguen de que los dispositivos estén bien cargados, de si tienen la posibilidad de tener un generador de emergencia. Entonces, por ejemplo, avisar también a las compañías eléctricas de que en ese hogar hay una persona que tiene un tipo de discapacidad que necesita que los dispositivos, entonces si hay un corte de luz prolongado, que den prioridad a esas zonas. Por ejemplo, son cosas que pues deben de tener en cuenta. ¿Cuántos vamos con el móvil descargado? Vamos por la vida con el móvil descargado. Pues tener siempre los dispositivos, los GPS, los dispositivos de seguridad, de alarma, todos tenerlos bien cargados. Claro, mencionaba antes Javier, ¿no? Por ejemplo, una persona que sus medicinas se tengan que conservar en la nevera y hay un corte de luz prolongado, eso es un peligro extra. Es un peligro extra. Yo, por ejemplo, yo soy diabética, yo necesito tener las insulinas dentro de la nevera. Claro. Entonces, claro, para mí, si hay un corte de luz prolongado, esas insulinas ya no me van a servir porque van a estar estropeadas. Entonces, siempre tenemos que tener, pues eso, un extra, o lo que te digo, un generador que nos sirva. No es tan fácil tener un generador en casa, pero tener siempre pues unas nevericas especiales, que yo tengo unas neveras especiales para poder, pero tenerlas siempre listas, por ejemplo, para los medicamentos. O sea, tener una prevención para todo esto, para todos estos problemas que puedan surgir. Claro, hablamos de una prevención que también se puede realizar en general, ¿no? He visto que habéis traído varias cositas que formarían parte, por ejemplo, de ese kit de estar preparado. Bueno, más que sí, son soluciones que son las emergencias clásicas que tenemos en cualquier comunidad, en cualquier escalera, en cualquier puerta de salida o zonas que tengamos de riesgo, pero que a la hora de una pérdida de iluminación dentro de la vivienda, como podéis ver, ya no es la clásica grande que tenemos habitualmente, sino pequeñas emergencias de señalización que nos permiten pues el poder circular durante un tiempo determinado por una zona de la vivienda, ¿verdad? Tenemos el diferencial que decíamos antes. Tenemos diferenciales autorrearmables para situaciones de personas que pueden estar en riesgo, ¿no? Con lo que hablábamos, no para personas en riesgo solamente, sino, como bien dices, para todos en general, que salimos de vacaciones, que hay una tormenta, salta la luz y simplemente ha sido una sobretensión provocada por una chispa que ha caído cercana, ¿no? Bueno, pues son diferenciales autorrearmables que, si ven que existe un problema, intentan rearmar 3, 4, 5 veces dependiendo del modelo. Si realmente existe una avería, se quedan desarmados, y si no, pues queda la instalación rearmada para que no haya falta de corriente eléctrica, ¿verdad? Incluso dentro de los sistemas que nosotros colocamos de accesibilidad, de alarma de cualquier tipo, nos indica si hay un fallo de tensión eléctrica, los móviles de los cuidadores que hablamos siempre, ¿no? Incluso dentro de la propia vivienda, y todos ellos con baterías. Incluso lo que hablábamos, a la hora de cualquier corte de tensión, avisa también a las personas responsables para que puedan acceder de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, lo que intentamos es aportar soluciones en un caso determinado y poder acceder lo antes posible para que eso nos genere un trastorno, ¿no? Sino que se pueda resolver de la manera más rápida posible. Cuando ha ocurrido un corte de luz prolongado, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la vuelta? Porque hemos hablado de mantener la calma, tener unas luces, unos kits también preparados. Es buena idea también saber dónde tener una linterna, por ejemplo, sí. O las personas con discapacidad, tener esos aparatos listos, esas baterías extra, pero cuando se acaba el apagón también tenemos que tener unas medidas. Lo primero, poner el reloj despertador en hora, que siempre... Siempre es lo primero que te das cuenta cuando parpadea el reloj, ¿verdad? Bueno, fuera de bromas, lo más importante es, si hay una avería, es llamar a un profesional autorizado, a un instalador electricista autorizado, para que revise la instalación y verificar hasta qué punto llega el problema, ¿no? Por eso, desde Hogar Más Vida nos ponemos a su disposición a través de nuestro teléfono, el 976 59 05 53, para cualquier duda que tengan relacionada con este tema, pues intentar ayudarles y resolverla, o bueno, incluso
incluso pues pasar por su vivienda y hacer una revisión de manera totalmente gratuita, pues para quedarnos todos un poquito más tranquilos, ¿no? Y sobre todo pues saber que no existe ningún riesgo ni que hay ningún problema detrás que nos pueda generar pues bueno, un problema más importante. Bueno, y como decíamos, de manera especial, como ha señalado Raquel, las personas que tienen pues algún problema de movilidad, algún tipo de discapacidad, hay que tener ese extra de preparación, ¿verdad? Sí, porque además es bueno también, como dices tú, un extra de preparación, porque así, si haces ensayos, si tienes los elementos de emergencia, los tienes localizados y vas haciendo simulacros, que se dice, pues vas manteniendo a la persona también segura de que si en ese momento se encuentra sola en casa, puede realizar los pasos que ha de seguir. Entonces, mediante simulacros y teniendo un plan, pues mejora pues la seguridad en esa persona que tenga una discapacidad. No, pues tener un plan muy importante para todos, para en caso de emergencias o averías, sobre todo cuando hablamos de estos cortes de luz. Javier Tomás, gerente de Hogar Más Vida, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias, y si me permites quería lanzar un llamamiento a los ayuntamientos de los entornos rurales, precisamente para que sean conscientes y tomen cartas en el asunto y bueno, pues poder facilitar a todos sus vecinos esas medidas de seguridad que estamos comentando y poder reducir el número de accidentes y salvar vidas, ¿no? Que es lo más importante. Desde aquí, Hogar Más Vida, nos ponemos a su disposición, pues bueno, pues para intentar aportar este proyecto que llevamos de intentar salvar el mayor número posible de vidas y reducir los accidentes. Desde aquí estamos a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias, Javier, y gracias también, Raquel Abusada, terapeuta ocupacional. Gracias a ti, Pilar.